Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver, científicos están creando nuevos centros de datos que serán alimentados por células cerebrales humanas vivas. Uno más, un nuevo robot humanoide chino llega con expresiones realistas y logra sonreír y demostrar emociones durante interacciones. Científicos chinos avanzan con interfaces cerebro-computadora, haciendo posible una silla de ruedas controlada por el pensamiento. Una empresa de Estados Unidos realiza un vuelo piloto con un prototipo de dron supersónico antes de pruebas a velocidad Mach. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like y nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Y una de las mayores limitaciones de los autos eléctricos siempre ha sido la misma, dónde cargar. Pero esa lógica podría estar a punto de cambiar. Kettle, uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo, presentó un robot autónomo capaz de llevar energía directamente hasta el auto, sin estación fija, sin lugar específico, sin infraestructura compleja. Basta simplemente estacionar y llamar al cargador desde la aplicación. El robot navega solo hasta el vehículo, se conecta automáticamente y inicia la carga. En la práctica, cualquier lugar de estacionamiento puede convertirse en un punto de recarga. Y eso resuelve uno de los mayores cuellos de botella de la movilidad eléctrica. Porque en ciudades más antiguas o densas, instalar cargadores fijos es caro, lento y muchas veces inviable. Ahora, en vez de llevar el auto hasta la energía va hasta el auto. El sistema funciona como un banco de energía móvil. El robot posee una batería de 100 kWh y ofrece carga rápida de 120 kW, niveles comparables a estaciones modernas. Y todo esto con navegación autónoma. Utiliza sensores como lidar, radar y visión 3D para moverse por el entorno, encontrar el vehículo y realizar la conexión sin intervención humana. Las pruebas ya están ocurriendo en China, incluso en áreas residenciales donde cientos de autos eléctricos compiten por pocas opciones de recarga. Y los resultados muestran una ganancia directa de eficiencia. Un auto con batería baja puede alcanzar un nivel utilizable en menos de una hora, sin fila y sin desplazamiento, sin depender de infraestructura fija. Y eso revela un cambio importante. Hasta ahora el modelo dominante siempre fue basado en estaciones, pero este tipo de solución apunta a un escenario diferente, infraestructura bajo demanda. En vez de construir más puntos fijos, el sistema se adapta al usuario. Kettle ya tiene decenas de unidades en operación y planea expandir esta tecnología a otros mercados en los próximos años. Y este robot es solo parte de un movimiento mayor. La empresa también está integrando inteligencia artificial en procesos industriales y servicios automatizados, mostrando que no solo está desarrollando baterías, sino todo un ecosistema alrededor de ellas. Y esta idea de llevar la tecnología hasta donde está el consumidor, en vez de que él vaya hasta ella, no está ocurriendo solo con la energía. En algunas ciudades ya está llegando de una forma mucho más visible y quizá mucho más polémica. Durante mucho tiempo, la promesa de la automatización era simple, sustituir el trabajo humano. Pero lo que está ocurriendo ahora es un poco más complejo. En Estados Unidos, especialmente en California, ha surgido una nueva función: cuidadores de robots. Sí, personas que reciben un salario para acompañar, mantener e incluso socorrer, entre comillas, robots de entrega mientras circulan por las ciudades. Esas máquinas, utilizadas por empresas de delivery, ya operan en las calles, llevando pedidos, navegando por las aceras e interactuando con el entorno urbano. Pero en la práctica todavía no funcionan solas. Cuando un robot se bloquea, cae, encuentra un obstáculo o simplemente no logra completar una entrega, alguien debe intervenir. Y ahí entran estos trabajadores. Antes eran repartidores y al ser sustituidos por robots obtuvieron la profesión de niñeros de robots. Ellos lo recogen, recargan baterías, realizan mantenimiento, actualizan sistemas y muchas veces todavía ayudan físicamente en las entregas. Es decir, el robot forma parte del trabajo, pero aún depende de humanos para funcionar. Esto crea una situación curiosa. En lugar de conductores o repartidores independientes, surgen operadores de flota contratados por hora, responsables de mantener estas máquinas en funcionamiento continuo. Los números muestran esta transición. Estos trabajadores reciben
entre $21 y $23 por hora, lo que puede ser más de lo que algunos repartidores ganan, pero aún por debajo de lo necesario para un nivel de vida cómodo en regiones como California. Y eso plantea una cuestión importante. ¿Estos robots están creando nuevas oportunidades o simplemente sustituyendo un tipo de trabajo por otro, más controlado y menos flexible? Porque a diferencia de las apps de entrega, donde el trabajador puede conectarse y desconectarse cuando quiera, estos operadores siguen jornadas fijas, cuidando máquinas que en teoría fueron creadas para sustituirlos. El impacto de esto aún no está del todo claro. La automatización de entregas todavía está en fase inicial y factores como la regulación y la aceptación pública pueden influir en su expansión. Pero algo ya es visible. La tecnología no solo está eliminando funciones, está rediseñando el papel humano dentro de estos sistemas. Y quizá ese sea el cambio más relevante, porque el futuro del trabajo puede no tratarse de humanos o máquinas, sino de humanos trabajando para mantener máquinas funcionando. Y eso cambia completamente la pregunta. Ya no es solo los robots van a quitar empleos, sino qué tipo de trabajo quedará cuando ellos lleguen por completo. Vamos a cambiar de tema, pero aún hablar de tecnología. Ahora en los cielos. Una startup llamada Hermes realizó el vuelo de su más reciente prototipo, una aeronave experimental llamada Quarter Horse Mk2.1, un avión no tripulado con el tamaño de un caza F-16. Pero lo que realmente llama la atención no es el tamaño, es el objetivo. Esta aeronave forma parte de un programa que intenta resolver uno de los mayores desafíos de la ingeniería moderna: el vuelo a velocidades extremas, cercanas y en el futuro, más allá de la barrera hipersónica. Lo más interesante es la forma en que se está haciendo. Tradicionalmente, desarrollar una aeronave de alta velocidad lleva décadas, pero Hermes está siguiendo un camino completamente diferente. En vez de apostar todo en un único proyecto, está construyendo versiones sucesivas, cada una probando una parte específica del problema. Primero, pruebas en tierra, después, comportamiento en baja velocidad y ahora, vuelo real. Quarter Horse Mk2.1 representa exactamente ese avance. Es 3 veces más grande y 4 veces más pesado que el prototipo anterior, y fue diseñado para expandir los límites de desempeño de manera gradual y controlada. El vuelo inaugural ocurrió en marzo de 2026 a una velocidad subsónica, pero eso es intencional. Antes de acelerar, los ingenieros necesitan validar cada detalle crítico: aerodinámica, control de vuelo e integración del motor, porque a medida que la velocidad aumenta, el comportamiento del aire alrededor de la nave cambia completamente. Entrar en el régimen supersónico no es solo ir más rápido, es entrar en un entorno físico diferente. Por eso, el proyecto utiliza una ala delta optimizada para altas velocidades y un sistema de entrada de aire variable que ajusta el flujo conforme el avión acelera. Y todo esto apunta a un objetivo mayor. Quarter Horse no es el destino final, es solo un paso. El verdadero objetivo es una futura aeronave llamada Dark Horse, un vehículo hipersónico reutilizable pensado para misiones estratégicas y de defensa. Una máquina capaz de operar en múltiples rangos de velocidad usando un motor de ciclo combinado, algo extremadamente complejo que debe funcionar desde bajas velocidades hasta regímenes hipersónicos. Y esta búsqueda de máquinas más eficientes, ligeras e inteligentes no está ocurriendo solo en el aire, también está transformando por completo la forma en que los robots se mueven aquí en la Tierra. Hace algunos años, cuando veíamos al antiguo Atlas caminar, ya era impresionante. Después vimos videos con saltos, carreras e incluso parkour, y el público comenzó a acostumbrarse. Hoy, eso ya no basta. Investigadores del KAIST desarrollaron el humanoide V0.7, una máquina de 75 kilos que no fue creada solo para impresionar, sino para funcionar en el mundo real. A primera vista puede parecer uno más, pero este robot fue diseñado con un enfoque completamente diferente. En lugar de depender de piezas industriales ya existentes, los ingenieros desarrollaron prácticamente todo desde cero: motores, controladores y sistemas de transmisión. Todo optimizado para un único objetivo: equilibrar potencia, precisión y control en tiempo real. Y ahí entra una de las mayores innovaciones:
un sistema de actuación llamado casi directo que permite respuestas extremadamente rápidas y sensibles, algo esencial para mantener el equilibrio en movimiento. Además, el robot utiliza un tipo avanzado de engranaje capaz de generar alto torque en un espacio mucho menor. En la práctica, esto significa más fuerza, más control y menos peso. Pero lo que realmente diferencia a este sistema no es solo el hardware, es cómo aprende. En vez de simplemente programar movimientos, los investigadores usaron aprendizaje por refuerzo profundo, un tipo de inteligencia artificial que aprende mediante prueba y error. Con un detalle crucial, el robot no aprende solo, aprende observando humanos. Datos de captura de movimiento fueron usados como base para enseñar patrones naturales de movimiento. Resultado, movimientos más fluidos, más naturales, menos robóticos y aún así totalmente controlados. Otro desafío clásico de la robótica también fue resuelto aquí: la diferencia entre simulación y mundo real. Muchos robots funcionan perfectamente en la computadora, pero fallan al enfrentar el entorno físico. Para evitarlo, los ingenieros limitaron el aprendizaje según las capacidades reales de los motores. Es decir, el robot solo aprende lo que realmente puede ejecutar. Y quizá lo más impresionante, puede desplazarse incluso sin visión, utilizando únicamente sensores internos para entender posición, equilibrio y movimiento, como si tuviera una especie de conciencia corporal. Esto significa que los robots están dejando de ser simples máquinas programadas y comienzan a convertirse en sistemas capaces de aprender, adaptarse y actuar con verdadera autonomía física. Y no es un proyecto aislado. Forma parte de un plan mayor de Corea del Sur que pretende llevar humanoides a producción en escala en los próximos años. Pero hay un detalle irónico en todo esto. Hasta aquí, el mayor desafío era lograr que los robots se movieran como nosotros. Ahora, el desafío cambió. Ellos ya pueden moverse. El próximo paso es que se parezcan exactamente a nosotros. En los últimos meses, videos provenientes de China comenzaron a viralizarse mostrando robots humanoides con rostros extremadamente realistas, parpadeando de forma natural, moviendo los ojos con precisión, reaccionando al entorno como si estuvieran conscientes. Uno de los ejemplos más recientes fue presentado por la empresa A-Headform, con modelos capaces de expresar microexpresiones faciales casi imperceptibles, esas mismas que usamos sin darnos cuenta en la vida diaria. Y esto cambia completamente el juego, porque hasta ahora los robots podían ser eficientes, pero no eran aceptados socialmente. Funcionaban, pero no se conectaban. Y eso puede ser el verdadero cuello de botella de la robótica humanoide: la aceptación. Un robot puede ejecutar tareas con precisión, pero sin expresión, sin reacción, sin presencia. Sigue siendo solo una máquina. Ahora, eso está cambiando. Estos nuevos sistemas utilizan piel sintética, microactuadores extremadamente precisos y inteligencia artificial capaz de interpretar y responder a estímulos visuales, auditivos y sociales en tiempo real. El robot no solo ejecuta una acción, él reacciona, él observa, él responde e interactúa. Y cuando eso ocurre, la percepción cambia por completo, porque ya no estamos mirando a una máquina, estamos mirando en algo que se comporta como uno de nosotros. Esto siempre nos ha hecho preguntar: ¿hasta qué punto un robot necesita parecerse a nosotros para ser aceptado? Algunos especialistas defienden que es esencial, principalmente en áreas con atención al cliente, salud, educación y convivencia social, ambientes donde no basta con funcionar, es necesario comunicarse. Pero existe otro lado: cuanto más parecido a un humano se vuelve un robot, mayor es el desconcierto, el llamado valle de la extrañeza, ese punto en que algo es casi humano pero no lo suficiente. Puede causar rechazo en lugar de aceptación. Y eso crea un paradojo. Los robots necesitan parecer humanos, pero no pueden parecer demasiado humanos. Aún así, la industria parece haber tomado una decisión. El futuro de los humanoides no será definido solo por fuerza, velocidad o precisión, sino por la capacidad de mirarnos mientras parecen vivos. Y si esta tendencia continúa, el componente más importante de un robot podría dejar de ser su cuerpo y pasar a ser el rostro. Porque al final no es lo que una máquina hace lo que define la interacción, es lo que sentimos al mirarla. Porque quizá la verdadera integración no esté en el cuerpo, sino en la mente. Ahora sí, enfoquémonos en la próxima materia, que está muy interesante. La idea de controlar máquinas con el pensamiento ya ha rondado la imaginación de muchos. Pero debes saber que esto ya está ocurriendo.
y en tiempo real. Investigadores de la Universidad de Zhejiang, en China, están desarrollando sistemas capaces de traducir señales cerebrales directamente en comandos para computadoras y dispositivos físicos, sin toque, sin voz, sin movimiento, solo actividad neural convertida en acción. La tecnología detrás de esto se conoce como interfaz cerebro-computadora, y en este caso funciona de manera no invasiva. En lugar de implantes, los investigadores utilizan dispositivos portátiles como bandas de electroencefalograma que captan señales eléctricas del cerebro desde la superficie de la cabeza. Esas señales son interpretadas por algoritmos de inteligencia artificial que identifican patrones asociados a intenciones específicas. Los resultados ya son concretos. Durante una demostración, un usuario logró controlar una silla de ruedas únicamente con comandos mentales, avanzando y girando sin ninguna interacción física. Pero eso es solo una parte del sistema. Los mismos dispositivos también pueden monitorear estados mentales en tiempo real, como niveles de atención. En una de las pruebas, la tecnología detectó instantáneamente cuando el usuario perdió el foco, mostrando que no se trata solo de controlar máquinas, sino también de interpretar de manera continua la mente. Esto abre un campo enorme de posibilidades, principalmente en el área de la salud. Pacientes con limitaciones físicas podrían recuperar autonomía controlando dispositivos, desplazándose o interactuando con el entorno sin depender del cuerpo. Pero el objetivo no es únicamente compensar limitaciones, es expandir la forma en que la mente interactúa con el mundo. Ese es el punto más importante, porque esta tecnología no busca sustituir habilidades humanas, sino crear una nueva interfaz, una nueva forma de comunicación entre cerebro y máquina. Claro, aún existen desafíos, es básicamente el inicio de esta tecnología. Llevar este tipo de sistema de laboratorio al uso cotidiano exige precisión, seguridad y confiabilidad en niveles mucho más altos. Pero la dirección ya está definida. La mente dejó de ser solo origen de pensamientos y comenzó a convertirse en un canal directo de control. Solo que no puede asegurarte si seremos nosotros quienes controlemos las máquinas o si serán ellas las que nos controlen. Si es que ya no lo hacen a través de algoritmos que influyen en todo lo que hacemos. Pero dejando de lado mis paranoias, queda claro que no se trata únicamente de conectar el cerebro a las máquinas, sino de empezar a usar el propio cerebro como máquina. Has oído hablar de hardware, pero ¿y si el futuro no estuviera hecho de silicio, sino de neuronas? Una startup llamada Coracle Labs presentó un sistema que ellos llaman Wetware, un computador biológico hecho con células cerebrales humanas vivas. El sistema llamado CL1 utiliza cerca de 200.000 neuronas cultivadas en laboratorio, conectadas a un chip que envía y recibe señales eléctricas. En la práctica, funciona así. El computador estimula esas neuronas e interpreta su respuesta como procesamiento, entrada y salida, pero con tejido vivo. Lo más curioso es que esto ya está siendo probado. Esas neuronas fueron entrenadas para realizar tareas, incluyendo jugar videojuegos, primero Pong, ahora Doom. Y no es solo una demostración llamativa, es una propuesta completamente distinta de computación, porque mientras los computadores tradicionales siguen instrucciones rígidas, las neuronas aprenden, se adaptan, responden a estímulos, cambian su comportamiento con el tiempo. En otras palabras, este tipo de sistema no solo ejecuta código, evoluciona con la experiencia. Por eso, la empresa está dando el siguiente paso: crear centros de datos biológicos. En lugar de hacks lleno de GPUs, instalaciones con cientos y en el futuro miles de estas unidades basadas en células humanas. Y hay un motivo poderoso detrás de esto: energía. Hoy los centros de datos de inteligencia artificial consumen cantidades enormes de energía, agua e infraestructura. Este sistema biológico podría operar con una fracción de eso. Según la empresa, cada unidad consume menos energía que una calculadora simple. Si esto escala, el impacto puede ser gigantesco. Claro, aún hay muchas dudas. Estos sistemas todavía no han demostrado capacidad de competir con los chips más avanzados de la actualidad, y la aplicación práctica no está del todo clara. Además, existe una cuestión inevitable. Estamos hablando de neuronas humanas, usadas como parte de un sistema computacional, y eso abre discusiones que van más allá de la tecnología. Por primera vez, la línea entre biología y máquina comienza a desaparecer de forma literal. Y quizá ese sea el punto más importante. La computación podría estar dejando de ser solo electrónica y empezando a convertirse en biológica. Si esto evoluciona, el futuro de la inteligencia artificial podría no estar únicamente en los algoritmos, sino en la propia estructura viva que lo sostiene.
Uf, una locura este episodio, ¿verdad? Y si te gustó, claro, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.